Muy buenas noches. Buenas noches. Saludos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y queremos estudiar un poco acerca de la oración. La cita que vamos a ver primero es Lucas, capítulo 11. Pero antes de ir a leer Lucas 11, que es cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, queremos mirar un poco el título, que lo puso un poquito diferente hoy. Entonces, ¿cómo dice ahí? La oración. ¿Qué dirá? Un antídoto contra. ¿Contra qué? Contra la tentación. ¿Sí? Sí. Un jeroglífico ahí para que lo decimos. Entonces, ¿cómo es el tema que vamos a estudiar esta noche? La oración, un antídoto contra la tentación. ¿Listo? Vamos a ver un poco qué es un antídoto. Pues los antídotos son medicamentos que actúan contra los síntomas de la intoxicación. Mentalmente nosotros tenemos intoxicados. El espíritu hermano, todavía hay una intoxicación en nuestra mente. Entonces, ¿qué hacen los antídotos? Bloquean el tóxico y lo inactivan, impidiendo su conexión con los receptores. Eso es lo que hace un antídoto. ¿Sí? Eso es lo que hace un antídoto. Si usted vivió en la selva, yo viví en la selva un tiempo, casi soy yo de la selva, pero la cara entonces solían morder las culebras a las personas. Entonces ellos tenían que sacar suero antiofídico, ese era el antídoto para morder la culebra. Y si no el veneno, ¿qué pasa? Lo mataba, lo intoxicaba y lo mataba. ¿Listo? Entonces, el asunto es de vida o muerte. Vamos a ver qué es la tentación. Ayúdenme por favor a leer alguna definición sobre la tentación. Entonces, la tentación es un deseo que está en mí, está en mi mente, ¿cierto? Un deseo de hacer una acción placentera. Es una acción placentera. Por eso la Biblia habla de los deleites temporales del pecado. Es una acción placentera a corto plazo, pero a largo plazo es autodestructiva. ¿Cómo viene la tentación? Se activa al hacer contacto con algo externo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el antídoto? El antídoto lo que hace es una inhibición a impedir ese contacto. ¿Sí? Eso es lo que hace el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? Oración. Bueno, ya entramos. El antídoto es la oración. O sea que la oración es un antídoto que nosotros tenemos contra ese veneno que trae el pecado a través de la tentación. Ser tentado no es pecado. El problema es caer en la tentación. ¿Sí? El problema es caer en la tentación. Vamos a ir entonces a nuestro texto. Lucas, capítulo 11, verso 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Jesús qué estaba haciendo? Orando. ¿Cómo enseñó Jesús a orar? Orando. ¿Sí? Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a orar a sus discípulos. A mí me llama la atención que algo que los discípulos del Señor quisieron que les enseñaran no fue a echar fuera demonios, no fue a convertir el agua en vino, no fue a darle vista a los ciegos, no fue a levantar a los paralíticos, no fue a resucitar a los muertos, no fue a multiplicar los alimentos, no fue a caminar sobre el mar. Algo que los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara es orar. ¿Sí? Ahora, ¿me parece interesante eso o no? Le pueden decir: enséñanos, Señor, enséñanos cómo es que se sacan esos peces que tienen dinero en la boca. Enséñanos, Señor. Necesito una plática para. Tengo por ahí un compromiso que pagar. No le pidieron que le enseñara eso. ¿Sí? Le pidieron que le enseñara. Seguimos leyendo el texto. Dice: y les dijo, aquí Jesús les dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
¿Por qué no le dice que le dé para todo el mes de una vez? Que le dé para todo el año. Porque la oración es una relación que nosotros tenemos diaria con el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Diaria. Verso 4. Y perdonen nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y la última línea dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, hablando de la oración, un antídoto contra la tentación. Miren cómo dice la última línea de la Nueva Traducción Viviente: dice, y no permitas que cedamos ante la tentación. Me gusta más esto. No es que el Señor no lo mete a uno en tentación, es una mala traducción. La petición es: no permitas que cedamos ante la tentación, porque indudablemente todos somos tentados. El problema es ceder, ¿sí?, ante la tentación. Entonces, dentro de esa enseñanza de Jesús a sus discípulos a orar, está incluido la oración como un antídoto contra la tentación, y por eso ellos hacen esa petición: y no permitas que cedamos ante la tentación. Pero no, tranquilo, que vamos a ver más escrituras, no se preocupen, no se pasó de una cosa. Entonces, ¿qué es caer en tentación? Es cuando algo en mi mente hace clic con algo externo. O sea, tienen que haber dos elementos. Si no solamente es algo en mí, sino algo externo. Y si hay algo externo y no hay algo en mí, no pasa nada. Entonces tiene que haber algo que haga clic, algo que está en mí, con algo externo, ¿sí? Desde la vista de la palabra de Santiago 1, 14 y 15 dice: sino que cada uno, cuando dice cada uno quiere decir todo, ¿no? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, nosotros ya estudiamos el año pasado esta palabra, codicias, deseos y pasiones, cuando de sus propias codicias, de sus propios deseos, de sus propias pasiones, ¿qué pasa? Es atraído y seducido. Todavía algo por allá externo, pero hay algo también de mí, ¿sí?, que es como un imán que me atrae, que me seduce. Verso 15. Entonces la concupiscencia, la codicia, deseos y pasiones, que están ¿dónde? En mí. Después que ha concebido, vio algo afuera, pero había algo aquí adentro concebido. O cuando se embaraza alguien, después que ha concebido, ¿qué pasa? Da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es el problema de ceder a la tentación? ¿Qué va a haber una consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. Sí, porque la tentación, cuando uno cede, el resultado es pecado, pero la consecuencia del pecado, el resultado es muerte. Nosotros vimos un esquema ya en ese sentido, pero quiero poner un ejemplo. Aquí tenemos la mente humana, y aquí en esa mente humana hay algo agradable, algo delicioso, ¿sí? Y me llama la atención cuando en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, coloca el ejemplo de Moisés. Y dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea que el pecado es delicioso, es temporal. Pero el problema es que ¿qué trae detrás? Muerte. O sea, el pecado mata. Por eso estamos hablando de la oración como un antídoto contra la tentación. Porque el problema de la tentación es que trae un veneno que mata. ¿Sí? ¿Sí, claro? Sí, vamos organizando ahí el asunto. Listo. Entonces vamos a ver esta escritura, pero gráficamente. Yo la organicé aquí gráficamente. Entonces, ¿aquí qué hay? Alguno de mis sentidos encontró algo externo. Puede ser mi vista, puede ser mi oído, puede ser mi tacto, puede ser mi gusto. Cualquiera de mis sentidos encontró algo externo que hizo play con algo que ya yo tenía. Entonces dice que cada uno es
Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, codicia, deseos y pasiones, usted lo tiene acá, es atraído y seducido. Luego dice, entonces, esas codicias, esos deseos, esas pasiones, después que han concebido, o sea, ya lo trajo a la mente, pensó en eso un buen rato, analizó cómo lo iba a hacer, ¿sí? Da luz el pecado. Entonces, cuando ya uno concibe, cuando ya uno tolera, ya es pecado. ¿Lo ven? Y el pecado siendo ¿qué? Consumado, todavía falta consumado. Cuando ya es consumado de la luz, la muerte. El resultado de la muerte. Lo coloqué así. ¿Ya? ¿Esto qué es? Esto es un fósforo. ¿Por dónde se prende ese fósforo? Por la cabeza. ¿Cómo se prende el fósforo? Al hacer ras contra algo externo. El problema no es que hiciera clic o rastrillara contra algo externo, sino el problema es que había cosas explosivas allá adentro, que al calentarse con ese roce produjo una explosión y produjo un incendio. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí está. Por eso dice Santiago, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él tampoco es tentado por el mal. Pero alguien dice, no, el que fue el diablo. Pues el diablo le pudo haber puesto lo de afuera, pero hay algo de adentro que ¿quién lo había puesto? Yo mismo lo había puesto. Por eso un pez deja de ser pez cuando muerde el anzuelo y se vuelve cabo. ¿Sí? Aquí viene la red, aquí viene la trampa. ¿Sí? Entonces digamos que de alguna manera las cosas externas son como un anzuelo con carnada siempre y cuando haya un apetito en mí. Si no, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, la tentación es eso, que aunque mi espíritu ya nació de nuevo, soy cristiano, si partiera hoy mi día directo con el Señor, ¿sí sería directo con el Señor? ¿Sí? Todavía en mí hay una intoxicación en mi mente, mi manera de pensar. Dice que la mente está viciada, ¿sí? Porque teníamos una vieja manera de pensar que heredamos de nuestros padres, de la cultura, de todo eso. Entonces ahí estaba el problema. ¿Vamos bien hasta ahí? Hablando de caer en tentación. Eso es caer, ahí cayó. La vez pasada, si usted lo ha mirado, de pronto en el canal de YouTube usted puede ver para complementar el tema con otra enseñanza que se llama ¿Cómo lidiar con tentaciones? Creo que la dimos el año pasado. Y hemos trabajado en este esquema. Este es el esquema de la caída según Santiago. Yo lo esquematicé así. Entonces, lo primero que hay es una atracción. Ahora, miren que esto va descendiendo. ¿Se acuerdan cómo Lot llegó a caer a Sodoma? Él fue extendiendo sus tiendas hacia abajo, por el valle del río, hasta llegar a Sodoma. Fue poco a poco. Entonces, lo primero que hay es una atracción. ¿Por qué hay algo de mí? Y esa atracción, entonces, va a producir algo que me seduce. Entonces, yo ya me imagino, ¿qué tal si esto? Y si hiciera esto, y si hiciera lo otro. Y esa seducción, si se concibe, si se deja seducir y se concibe, entonces va a producir algo que llama pecado. O sea, si está permanentemente pensando en algo. Por eso la Escritura nos dice que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Cuando usted abre los salmos, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que estuvo en camino de pecadores, en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Para nosotros sería, ya no en la ley de Jehová, sino en el Evangelio de Jesucristo está su delicia, y en él medita de día y de noche. Entonces, si hay meditación, no puede haber concepción de otra cosa, porque ya hay algo que ha sido concebido. ¿Sí? ¿Sí está? Pero si se concibe, entonces luego viene la consumación, el acto mismo. Y el problema de ese acto es que trae como resultado la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Santiago dirá: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Sí? Porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida
que el Señor ha preparado para los que le aman. O sea que si soporto la tentación que hay, vida, y si caigo ante ella, hay muerte. ¿Ya soy salvo? Sí, pero igual hay dos caminos todavía. Y están en algo que llama mi voluntad. Ahora, todos somos tentados. Todos tenemos nuestras propias concupiscencias, codicias, deseos y pasiones en nosotros mismos. Entonces, por eso aquí es importante que usemos un antídoto que se llama ¿cómo? Oración. La oración. Cuando nosotros oramos somos fortalecidos en nuestro hombre interior, nuestra mente es transformada. Por eso es tan importante orar la palabra de Dios también, no orar simplemente mis propias ideas. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Sigamos. Entonces, ¿qué es orar? Orar es mirar más allá. ¿De qué? De ese deleite, ¿se acuerdan que dimos de ese deleite temporal del pecado? ¿Es delicioso? Sí. No es que no es horrible. Uy, no es que eso tan horrible es pecado. No, es delicioso, dice la Biblia. Entonces, 1 Juan 2, 17 y 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, temporal, ¿cierto? Y empieza a hablar los deseos de la carne. ¿Dónde están? En mí. Codicia, deseos y pasiones. Los deseos de los ojos. Lo que me gusta ver. La vanagloria de la vida. La vanagloria, eso que yo digo, yo no lo logré, yo lo hice. Si es que yo, el evangelio me mata ese yo. Se llama vanagloria de la vida cuando se trata de mí, el orgullo de lo mío, de lo que yo hago. Entonces dice la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice el verso 17? Y el mundo pasa. ¿Y qué más pasa? Mis deseos. Pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sigue la misma ecuación. Si caigo en pecado, el resultado es la muerte. Si soporto la tentación, el resultado es vida. Siempre está ahí. Pero afortunadamente tengo un antídoto, que se llama la oración. La oración, un antídoto contra la tentación. ¿Sí se lo aprendió? Sí. Estamos estudiando que la oración es un antídoto contra la tentación. Pero veamos otras escrituras además. Por estos días estamos recordando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hace más o menos 2000 años. Y en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, registra cuando Jesús va a orar al Getsemaní. Él va a orar con sus discípulos al Getsemaní, y esa era la noche en que lo iban a arrestar para matarlo. Y en ese contexto, miren, en Mateo 26, versículos 40 y 41, lo que dice: vino luego a sus discípulos, ya estaban en el Getsemaní ya orando, y los halló durmiendo, y le dijo, o le preguntó a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Entonces, Jesús fue y oró ¿cuánto tiempo? Una hora. Y vino, ¿y qué pasó con Pedro? Está dormido. ¿Por qué oramos aquí una hora? De 6 a 7. Porque es bíblico orar una hora. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, usted encuentra la hora de la oración. La hora de la oración es muy frecuente en la Biblia encontrar que la gente oraba siquiera una horita. Ahora mira lo que le dice. Lea conmigo el texto. Velad y orad para que no entréis en tentación. Wow. O sea, le está diciendo, usted no quiere caer en tentación, necesita velar en oración. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La tentación no es un asunto de la carne, no del espíritu. Ahora, la oración es un asunto del espíritu, no de la carne. ¿Lo ve ahí? Ahora, como nosotros somos seres integrales, no somos un espíritu que tiene un alma y medio cuerpo. El espíritu nació de nuevo. El espíritu siempre está dispuesto a orar, pero la carne no, y ya está en otro tema. ¿Qué debo hacer desde que el espíritu nació de nuevo? Someter la carne. Y cuando hablamos de la carne, no estamos hablando
la carne y el carnal, y a veces religiosamente usamos mucho esa palabra, pero simplemente está hablando del alma, y una parte del alma que se llama la voluntad, que la voluntad no quiere. ¿Sí? No, pero hoy miércoles santo, y uno irse a la iglesia, cuando llegamos de acostarnos temprano, ver una película, hubiera sido, ¿qué hubiera querido la carne? La voluntad. Pero el Espíritu estaba dispuesto a venir. Entonces, ¿por qué vinimos aquí? Porque escuchamos una voz que se llama la conciencia, que es la voz del Espíritu, que habló más fuerte que la voz del alma, que es la voluntad o la razón, que dice, no vaya. ¿Listo? Ahora veamos otra escritura. Estamos hablando de que la oración es un antídoto contra la tentación. En Marcos, en el mismo contexto de Marcos, Jesús orando en el Getsemaní, piense usted que es una situación muy difícil. Es la situación en la que toda la injusticia triunfa, en lo que alguien completamente inocente va a ser traicionado, arrestado, juzgado y asesinado. En esas circunstancias Jesús está orando en el Getsemaní y dice, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, parece que fue a copy-paste Marcos de Mateo, ¿cierto? Lo mismo. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Otra vez, verdad, para que no entres en tentación, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero las carnes de eso. Es las mismas palabras, es la misma circunstancia, contada por otro escritor, en este caso, Marcos. Lucas, que su profesión era médico, lo contó de una manera más tenaz. Lucas pudo ver la agonía de Jesús desde ese punto de vista diferente de él. Y por eso saqué unos versos más de Lucas. Dice, y saliendo se fue como solía, o sea que él solía ir a un lugar a orar. O sea que nosotros debemos tener como una costumbre ir a un lugar a orar. Al monte de los olivos. Él iba al monte de los olivos ahora. Todo el mundo sabía que Jesús iba al monte ahora. Y sus discípulos también le siguieron. Los discípulos de Jesús están acostumbrados a tener tiempo de oración con Jesús, ¿cierto? Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, miren lo que les dice, oren para que no entren en tentación. Es lo mismo dicho de otra manera. Está diciendo, la oración es el antídoto para no entrar o no caer o no ceder ante la tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Verso 42, diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa. Será la copa del juicio que venía sobre la humanidad, que cayó sobre Jesús. Dice, si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Mire, la tentación es más fuerte en momentos de dificultad. En un momento bien difícil es cuando uno más fácil cede ante la tentación. Y este es un momento muy difícil. Todos los discípulos iban a ser tentados a alejarse de Jesús, a irse, a apartarse de él. Era un momento muy difícil. Pero entre más difícil es el momento, Jesús nos enseña que debemos orar más intensamente. Pero no nota que uno en su voluntad, cuando más difícil es la situación, uno tiende a orar menos. Al no volver a orar, está todo muy difícil. Parece que Dios no nos oyera. Yo de verdad ni vuelvo por allá a orar, ¿sí? Pero la Escritura nos enseña que antes debe ser más intensa la oración. Y su sudor, miren cómo era intenso. Y su sudor era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, Jesús experimentó la cruz sin haber ido a ella todavía. Porque fue cuando Él se dio su voluntad. Y cuando Él se dio su voluntad,
la sangre fluyó sin que todavía los clavos hubieran entrado. Tremendo, ¿no? Él entró en ese nivel de angustia, de tristeza, cuando fue a la cruz. Entonces, tenemos 4 escrituras, hemos visto. Número 1, cuando Jesús enseña a orar, dice que debes hacer una petición es que no permitas que cedamos ante la tentación. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos enseñan que Jesús dijo: oren para que no entren, no cedan o no caigan en tentación. Lo cual nos enseña que la oración es un antídoto para uno no ceder ante la tentación. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a ser tentados. Luego, resulta lógico que todos los días necesitamos orar. Si todos los días vamos a recibir ese veneno de la tentación que trae un resultado que es la muerte, si llegamos a ceder ante ella, entonces todos los días deberíamos estar tomándonos el antídoto, que es la oración. ¿Sí es claro? Eso para ponerlo en términos prácticos. Ahora, en Efesios 6, nosotros encontramos un pasaje del verso 10 en adelante que habla de la armadura de Dios. ¿Sí? Habla de la armadura de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo se toma la armadura? Y hay un título que dice: orar es tomar la armadura. Entonces dicen: sí, tomemos toda la armadura de Dios, pero ¿cómo podemos tomar la armadura si no oramos? Entonces resulta incoherente decir que yo tomo toda la armadura de Dios y no he orado, porque el orar es el cómo de tomar la armadura. La armadura, en ese tiempo, aquí tenemos una imagen de un soldado romano para ese tiempo, constaba de 6 piezas, ¿sí? El casco, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del espíritu, ¿sí? 6 piezas de esta armadura. 5 todas son defensivas y hay una que es ofensiva, que es la espada. Ahora, normalmente cuando usted ora está usando la espada. Si ora la palabra de Dios, si no ora solamente sus propios pensamientos, si no oramos simplemente lo que nosotros pensamos, si no oramos solamente lo que estamos sintiendo, estamos usando la espada, ¿sí? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Listo? Está conmigo aquí para ver un poquito, ir allá. Ahora, antes de ir allá, recuerden que de los 6 capítulos que tiene Efesios, este es el 6, es el último. Y empieza diciendo: por lo demás, hermanos. O sea que hay que orar, sí. Es necesario orar, sí. Deberíamos orar todos los días, sí. ¿Es el antídoto contra la tentación? Sí. Pero también es necesario tener buenas relaciones. Porque si usted estudia la carta a los Efesios, pues nos habla de la obra de Cristo, de todo lo que Él hizo, de cómo siendo enemigos de Él, nos amó y cómo nos rescató de la mala manera de vivir, bueno, todo lo que Él hizo. Y luego comienza hablando de las relaciones entre esposos, padres e hijos, empleados y empleadores y con las demás personas. Luego, así como la oración es una relación con Dios, como hijos, cuando oren digan: Padre nuestro, es una relación de hijos al Padre. También dice que si uno está casado y maltrata a la esposa, dice en 1 Pedro 3, verso 7: del mismo modo ustedes, maridos, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esas son relaciones de pareja. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces ahí está hablando de la oración. O sea que, digamos que la oración aquí entre nosotros son buenas relaciones. Cuando nosotros tenemos buenas relaciones, estamos teniendo buena oración entre nosotros. Nos estamos relacionando bien. Y esa buena relación entre nosotros le agrada a Dios. Luego no hay ningún estorbo para ir a orar. Pero cuando estamos entre nosotros agarrados y estamos peleando, entonces al ir a orar, parece que esa oración no pasa del techo, no llega, no fluye, no llega a la presencia de Dios. Porque Dios quiere que primero vengamos y nos reconciliemos. De hecho, cuando Jesús habló del perdón, dijo: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ojo, que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano. Él tiene algo contra mí. Y yo me acuerdo: no, pues
Si él tiene algo contra mí, es asunto de él. No, si él tiene algo contra mí, deja la ofrenda en el altar y ven y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda. En otras palabras, Dios no quiere ni que le entreguemos ofrendas si andamos con mala relación. Entonces la oración es una relación como hijos para con el Padre, pero también son buenas relaciones entre nosotros. Ya dicho esto, hablando de Efesios 6, entonces en Efesios 6 dice, ¿sí ven que comienza diciendo eso? Por lo demás. O sea, esto es lo demás. ¿Es importante que tengamos buenas relaciones entre nosotros como hijos de Dios? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si la oración nos fortalece, ¿sí? Fortalece nuestro espíritu, nos fortalece el Señor. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora más adelante decir cómo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya que desde que nosotros nacimos de nuevo, el diablo está como al acecho. Mirando a ver qué puede hacer. ¿Está conmigo en el texto? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ojo, nuestra pelea no es contra seres humanos o contra seres de carne y hueso. Esa no es nuestra pelea. No es nuestra lucha. ¿Cuál sería nuestra lucha en el contexto en que estamos hablando? ¿Cuál la cogió? Contra la tentación. Esa sería nuestra lucha. Contra la tentación. ¿Sí? Esa sería nuestra lucha contra la tentación. ¿Sí? Sino contra principados. ¿Qué más? Potestades. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, hay un sistema en este siglo de pensamiento, una filosofía que viene directamente del diablo. Porque el mundo va conforme a la corriente del príncipe de este mundo. Es una filosofía, un modo de pensar. ¿Sí? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces alguien sale a decir, toca que ir a limpiar los aires. No, hay que limpiar en la mente. Los aires pues pueden tener gases de efecto invernadero, pueden tener malos olores de alrededor de doña Juana, qué sé yo, y yo no los puedo ir a limpiar con oración. ¿Qué debo limpiar? Mi mente. Esta sí la puedo limpiar de todas esas cosas que los principados, las potestades, la hueste de maldad han implantado en nuestro sistema, de cómo vivimos, de la forma como nos expresamos, de los valores o antivalores que tenemos. Cuando a lo malo decimos que es bueno y a lo bueno decimos que es malo. Eso es lo que el mundo dice. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Versículo 13. Por tanto, ya sabemos que hay una lucha espiritual de un sistema que trató una manera de pensar, una manera de vivir, una filosofía de vida, y nosotros vamos a encontrar ese sistema. Que nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. ¿Sí? Tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánta? Toda la armadura de Dios. El problema es que a veces Dios dice algo y nosotros no estamos de acuerdo. No, yo no estoy. ¿Quién dijo que diezmos, ofrendas? ¿Quién dijo que generosidad? ¿Quién dijo que uno tiene que casarse? ¿De dónde salió tal enseñanza? Pues de la palabra de Dios. Entonces, si todavía tenemos argumentos contra la palabra de Dios, no estamos tomando toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda resistir el día malo. Si el día malo, el día que llegó cuando Jesús fue a Getsemaní, era un día malo, era un día muy difícil. Entonces, todos en algún momento tendremos el día malo, el día de la dificultad, el día donde la tentación va a ser muy fuerte y donde será fácil ceder ante ella. Ese es el día malo. Podemos estar firmes en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque el problema es que pasemos por el día malo y ya después no estemos firmes. Pasó por el día malo y después no volvió a la iglesia, no volvió a orar, no volvió a leer la palabra, ya no estuvo más firme. Y la Biblia dice que persevere hasta el final, eso será salvo. El problema es que a veces nosotros tenemos todavía una mala manera de pensar. Ahora, les dije que hay 6 piezas de la armadura de Dios. Aquí los números no son de las 2, no son míos.
que son los que coloqué aquí para enumerar las piezas que tengo. Entonces, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, una pieza. ¿Cuál es? La verdad. Entonces, cuando uno va a hacer fuerza, uno le da, ceñirse acá para que no se herne. Entonces, la verdad permitirá que no tengamos hernias mentales, espirituales. Una persona herniada no puede hacer fuerza, no puede ser un buen soldado. Entonces, cuando andamos con la mentira, no nos herniamos. No nos pusimos el cinto de la verdad. 2. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? Cristo es mi justicia. Como una coraza de mi justicia. 3. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, todavía hay que ir a predicar. ¿Se acuerdan que el domingo vimos cómo ser un misionero eficaz? ¿Sí? ¿Cómo ser un misionero eficaz? O sea, todavía, para ponerse la armadura, todavía hay que predicar. Entonces yo no puedo decir que después de toda la armadura, si a nadie le predico, estoy mintiendo. Y me estoy ciñendo con el cinto de la verdad. Y estoy calzado con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, es una vida dedicada al Señor. Es una vida dedicada al Señor. Sigamos. Versículo 11. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Sobre todo. O sea que la fe cubre, así como hemos ensondado aquí que este escudo, bueno, pues que con los soldados que conocemos normalmente, con ese tipo de armadura parecía ser el SMAT. Entonces, el escudo del mar es un escudo que está hecho para proteger todo el cuerpo. Por eso dice sobre todo. Toma el escudo de la fe con que puedes apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, los dardos de fuego del maligno son simplemente pensamientos que lanzan. El problema es que hay un poco de candela, como vemos en el ejemplo del fósforo aquí adentro, entonces el fuego al incendio. ¿Sí? Él puede lanzar el dardo de fuego, pero si estoy yo en fe, él no puede. Porque el diablo, como león rugiente alrededor, al cual resistir firmes en la fe. Es estar firme en la palabra. 5. Tomad el yelmo de la salvación, pensamientos de la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora viene la pregunta de lo que les prometí que les voy a decir. ¿Cómo entonces tomo la armadura de Dios? ¿Cómo? Y el 18 dice: orando en todo tiempo. En tiempos chéveres, tiempo de primavera, tiempo de abundancia, tiempo de salud, tiempo donde todo es color de rosa y el cielo es azul, pero tiempos también difíciles. Generalmente, miren que la Biblia del Apocalipsis hace un listado, y a mí me llamó mucho la atención que ese listado empieza con los cobardes. Generalmente en tiempos difíciles sale la cobardía a flote. Ya no oro más, ya no leo más la palabra, ya no voy a trabajar más por esto, ya no voy a hacer nada más por esto. Sale a flote la cobardía. Y la Biblia en el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo resultado, dice: pero los cobardes y abominables. Luego sigue toda la lista y termina diciendo: no heredarán el reino de los cielos. Entonces, en esos momentos, en esos tiempos fáciles o difíciles, necesitamos estar orando. ¿Orando cuándo? Cuando me vaya bien, cuando todo está chévere. No, en todo tiempo. Porque lo que está tratando con nosotros el Señor se llama carácter. Porque el problema de nosotros es nuestro temperamento. No confundir carácter con temperamento. Temperamento es que somos groseros, orgullosos, contestamos mal, somos de doble ánimo, eso es temperamento. Temperamental es que se pone bravo fácil. Pero carácter es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se hizo igual a Dios. No tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó por humilde. Eso es carácter. El carácter tiene dos elementos básicos. Uno es humildad y el otro es mansedumbre o templanza. Humildad es que, siendo alguien muy poderoso, no usa eso para humillar a otro. Y templanza es fuerza bajo control, ya lo hemos estudiado también. Entonces, lo que está diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Sí hay que orar siempre en el Espíritu. Orar es seguir al Espíritu. Por eso la Biblia dice: no apaguen al Espíritu. No menosprecien las profecías. Examínenlo todo.
y deseense lo malo. Y velando en ello con toda otra palabra, perseverancia. En todo tiempo perseverar en oración. Por eso dice, y perseveraban unánime juntos. Esa es la iglesia primitiva. Entonces la vida cristiana se trata de perseverar. Ahora voy a decir una cosa. Y no sé si eso es un buen ejemplo, pero me ocurre pensando. ¿Los malos perseveran? Sí, perseveran en su maldad todo el tiempo. Necesita que los que somos de Dios también perseveremos en lo que el Señor nos mandó a hacer. Porque no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino el poder de amor y de dominio propio. Entonces, toda perseverancia es súplica por todos los santos. Luego Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca comenzada la palabra para dar a conocer por de nuevo el evangelio de la gloria de Cristo, por el cual estoy preso. Entonces Pablo, cuando escribe a los Efesios, también estaba en dos situaciones difíciles. Estaba preso, estaba en una cárcel. Sin embargo, estaba dando instrucciones de cómo orar y de cómo vivir, y estaba escribiendo el evangelio que Jesús le había revelado. ¿Sí? Entonces, finalmente, tenemos que recordar que la oración es un antídoto contra que todos somos tentados, pero que todos tenemos el antídoto. Pero que cada uno decide si lo usa o no. Sin embargo, el autor de la vida todos los días nos dirá de una forma muy sutil, como diría la Escritura, como un silbido apacible, oren. Como Jesús se acercó a sus discípulos y dijo, oren para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero el problema está en la carne, que es débil con nuestra manera de pensar. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.